Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de UX Minds. En esta oportunidad hablamos con Mariana Salgado, diseñadora de servicios e investigadora. En esta charla con Santiago Bustelo, Mariana nos cuenta cómo es trabajar en UX para políticas públicas en Finlandia y cómo la colaboración entre diferentes áreas y disciplinas ayuda a comprender mejor los problemas y a generar soluciones creativas y audaces. Los escuchamos. Cuando pude conocer Helsinki, tuve un par de choques culturales. El primero fue que en el aeropuerto pregunté cómo llegar a la casa de los amigos que me alojaban. Me indicaron las líneas que tenía que tomarme, ¿no? Entonces fui a la salida del aeropuerto, hacía, no sé, 0 grados, -5, no me acuerdo, era marzo, ¿sí? Y entonces me puse a buscar las paradas, la encontré, pero no venía nadie, no pasaba ningún micro. Entonces dije, bueno, será, pensando mi costumbre en Argentina, ¿no? Que habrán cambiado la parada y esta hasta quedó decorativa y empecé a preguntar en otras paradas, empecé a ver si había otra parada con más adelante. Sí. Eh, y en un momento aparece alguien y le pregunto por esa línea y me indica la parada donde yo había visto, mirándome como si fuera imbécil, como, ahí está, ¿no? O sea, la parada es esa. Nosotros estamos acostumbrados a veces en Latinoamérica que la señalización quizás quedó superada por otras convenciones. El primer choque Sí. fue que la señalización ahí era esa. ¿Cómo vas a dudar de eso? Sí, está bien. La cuestión es que estuve esperando, no sé, como media hora, y 2 minutos antes o sea, de la hora en que llegaba o sea, Vinieron todos. Ahí. empiezan a venir todos, y vine el micro, digo, claro, había horarios, ¿no? Claro, Exactamente. Y y ahí la todos los cuestión es que finlandeses esperaron adentro porque hacía frío. esperaron adentro, porque hacía frío, y sabían que a la hora que estaba en la tabla, era ese horario. Yo fui a esperar a la parada, como normalmente hago, ¿sí? Claro. Porque que pase el colectivo es algo que sucede, no es algo que está planificado. En Argentina no podés mirar una dirección en una página web e ir. O mirar un horario de algo que tiene que estar abierto, un horario, e ir. Tenés que chequearlo 2 veces porque si no, lo más probable es que hay algo que esté desactualizado y que cuando vayas esté cerrado. Y acá la gente como confía, y a mí me pasa cuando vuelvo a Argentina que hay como que ponerse un churuk, a ver, ¿y cómo vas sin llamar antes para ver si eso existe? A mí me quedó como conclusión, ¿no? De las culturas nórdicas, de tal vez cómo el entorno modela el comportamiento. Yo lo que, no sé, es una impresión, pero en un entorno tan hostil, frío, etcétera, y además donde eso también impacta en la agricultura, en el transporte, en un montón de cuestiones, me daba la impresión de que si no sos organizado y solidario, te morís. Sí. Me parece que hay algo de la cultura en la que vos estás viviendo que ha sido modelado a lo largo de los siglos respondiendo a una realidad. Sí, es así. Acá hay como, por ejemplo, incluso hay una cosa que, bueno, en los países latinoamericanos se llama minga. No sé si conoces lo que es una minga, que es el trabajo voluntario colaborativo. Acá la palabra minga, que en finlandés es talkot, es muy importante porque todos hacen trabajos voluntarios para sus organizaciones, para todos los grupos donde estás. Entonces, no solamente con los grupos con los que nos asociamos de manera colaborativa, sino con los vecinos del edificio, salimos a juntar las hojas del otoño y a barrerlas solos. O, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo voluntario, cooperativo, o sea, como una minga para ayudar a un amigo a pintar las paredes de su casa. Y hay mucha gente que ese trabajo le es hasta más importante que su trabajo pago. Y a mí yo creo que de alguna manera me está pasando un poco eso con diseño y diáspora, ¿no? Okay, es algo que tiene que ver con mi trabajo de diseñadora, pero
que lleva, si uno lo quiere hacer bien, lleva muchísimos recursos. Pero esto de que tu trabajo voluntario y colaborativo adentro de una comunidad sea importante, es algo que es como normal acá. Es posible eso cuando el espacio laboral o el espacio de la subsistencia, de los ingresos está resuelto. Yo lo que veo muchas veces en otras culturas, nosotros estamos, creo, en un punto de intermedio en Latinoamérica, y lo vemos en distintos países que han tenido distintos caminos a partir de la década del 80. Algunos, claramente Chile, ¿no? Ha comprado más el modelo norteamericano, donde todo es mercantilizado. La salud es una cuestión mercantilizada, y en todo, también. la educación, en todo se paga por todo y todo se cobra por todo. Y nosotros en Argentina en muchos aspectos estamos entre el favor, pero a veces también la cuestión de que después si hacemos favores nos toma un tiempo que no estamos cobrando y después no hay favores que lo devuelvan. Hay un problema en la economía del trabajo y la economía del favor o la economía del minga, como decías, ¿no? Del trabajo colectivo que hemos hecho juntos también con XDA. Sí, totalmente. Pero es así como vos decís que para poder dedicarle para poder dedicarle tiempo a ese tipo de trabajo voluntario, necesitas que el trabajo para ganarte el sustento tenga unas horas razonables también, ¿no? O sea, que después de las 8 horas de trabajo por día no haya que trabajar extra, que tenga un horario razonable y que ese trabajo te dé suficiente como para poder hacer otras cosas que te interesen. Pero bueno, se supone que el futuro del trabajo va a ser así, ¿no? Y los que están hablando de cómo nos va a afectar la automatización y la robotización, están hablando un montón de cómo vamos a tener menos horas de trabajo y más horas de esparcimiento. Y en esas horas de esparcimiento yo cuento que vamos a poder hacer más tareas colaborativas como no necesariamente comerciales. Sí, yo de hecho, sabes, bueno, un montón de gente ha trabajado, colabora con la comunidad de diseño y otras comunidades, ¿no? O sea, es algo que es, muchas veces tiene que ver con construir las cosas que sabemos que nadie nos va a pagar por hacer ahora o que necesitaríamos mañana, más allá de que no sean remuneradas o que mañana no lo sean, de construir un futuro, que en definitiva es la visión de diseño. El diseño trae futuro al presente. Sí, bueno, la realidad es de por qué, por ejemplo, vos le invertiste tantas horas a construir la comunidad de diseñadores de interacción en Argentina, ¿no? O sea, aparte porque había una necesidad muy específica que la educación formal no estaba cubriendo. O sea, si no se armaba y no se construía en ese momento una comunidad de pares, no había gente para hacer un trabajo que había trabajo. Y había que formar a gente porque si no nos volvíamos locos y teníamos una situación peor de la que tendríamos ahora si no fuera que estas comunidades fueron sosteniendo el crecimiento profesional de la gente hasta ahora, que ahora hay un poco más de cursos y cosas. Y también, Mariana, el tema es generar una buena demanda, porque nosotros estamos en un campo que se confunde con otras cosas que no es, y el problema que tenemos es elevar la madurez tanto de la práctica como de su inserción. Sí, yo lo que creo, por ejemplo, yo estoy trabajando en el Ministerio del Interior, ¿no? Está claro, o sea, somos dos diseñadoras en un contexto donde nunca antes hubo diseñadores y menos diseñadores de servicios. O sea, y alrededor del diseño de servicios pasa lo que pasaba en una época con el diseño de interacción. ¿El diseño qué? ¿Y qué hacen? Entonces, la realidad es que yo siento que mi trabajo, el 80% es explicar qué es lo que cómo puedo contribuir con un grupo y entenderlo yo. Y todavía no es, o sea, y no está muy claro. Y en cada proyecto el rol es diferente, porque más allá de o sea, como de las capacidades que yo pueda traer a un proyecto, mi rol tiene también que ver con cómo se arma ese equipo y con las personalidades de las personas y con las capacidades de ese equipo. Entonces, no es que siempre hago lo mismo, no es que siempre voy a facilitar workshops, no es que siempre voy a hacer visualizaciones, no es que siempre voy a traer ideas de cómo pensar el futuro. Depende qué esté pasando en ese grupo, hay que cómo acomodarse. Pero yo creo que esto de traer una cosa
que es completamente nuevo a las organizaciones, es algo como, es un desafío interesante, pero yo espero que les abra la puerta a muchos diseñadores en el futuro y que yo pueda dejar de tener que explicar todo el tiempo qué moco es el diseño de servicio. Lo que sucede es que nuestras disciplinas, todo este mundo, ¿no? Son disciplinas, encuentro, donde si uno dice, bueno, yo diseño autos, o diseño sillas, o diseño folletos, ¿no? El término diseño de X está asociado al artefacto. Y nosotros lo que planteamos en experiencia de usuario, diseño de servicios, no son artefactos. Y eso hace también muy difícil entender a qué nos dedicamos, porque también Sí. la idea del valor que generamos es abstracto en muchos casos. Y la realidad es que antes de que existieran los diseñadores gráficos haciendo los afiches, también había gente haciendo los afiches. O sea, y que no eran diseñadores gráficos, estaban muy contentos. Entonces, cuando yo entro a la organización, no es que no hay gente trabajando, no es que no hay gente haciendo políticas públicas, claro que los hay, y hacen un trabajo muy bueno. Solo que podemos probar otro tipo de cosas para seguir haciendo un trabajo muy bueno y que ese trabajo se actualice y se haga más eficiente de alguna manera y con otras maneras de hacer las cosas. Pero ellos están ahí y son diseñadores en ese sentido, porque si yo digo que yo hago políticas, soy diseñadora de políticas públicas, ¿quién soy yo? ¿Entendés? Si en realidad ellos son los que estuvieron ahí siempre haciendo eso. Entonces, el diseño es como esto de entender la colaboración. Estamos tal vez encontrándonos en conversaciones que otra persona está tratando de entender qué es lo nuevo que hacemos y no entiende qué valor aportamos porque lo que hacemos no es más que una formalización en algunos casos o una sistematización de prácticas que informalmente ocurren y que no ni siquiera se le asigna un agente a eso. Mira, te doy un ejemplo tonto. En el supermercado, vos encontrás que la gente se cruza con los carritos, ¿sí? Y depende del día y del humor individual, la gente puede reaccionar ante eso con disculpas o con cierto fastidio o con cierta agresividad, ¿sí? Pero si uno se fija, a veces lo que ocurre es que hay dos personas al menos, hay dos decisiones de diseño contrapuestas. El diseño del carrito se tiende a ser cada vez más grande, por la idea de que si el carrito es más grande uno pone más cosas, ¿sí? Y eso incluso tal vez uno como lo ve vacío sigue tirando más cosas al carrito. Entonces, si la intención del supermercado es que uno se lleve más cosas del supermercado, ¿sí? Va a maximizar el tamaño del carrito. Pero por otro lado, el espacio entre las góndolas se va reduciendo porque necesito más góndolas para poner productos para llevarme con el carrito. Entonces, esas dos necesidades contrapuestas y paradójicas producen que la gente se choque con los carritos, pero la gente no se enoja con las personas que tomaron esas malas decisiones de diseño o con el dueño del supermercado. Se enoja con el tipo que está con el otro carrito. Nosotros, no, en nuestra cultura, yo una cosa que planteo es, vivimos en un mundo artificial donde todo lo que nos pasa es consecuencia de las decisiones de otra gente que en muchos casos no vemos y en algunos casos está muerta. Son decisiones que han quedado, ¿sí? Que se siguen manteniendo, y nosotros lo que podemos hacer intuitivamente es actuar contra lo inmediato. Y mucha gente no sabe que una ciudad está diseñada, por ejemplo, que alguien decidió que eso fuera así y no de otra forma, y eso es un acto de diseño, y tener que explicar que eso es diseño es el primer problema, donde las cosas simplemente están ahí, no está ahí, alguien lo puso ahí. Bueno, y hay un montón de cosas que la realidad es que no sabemos qué iba a pasar, ¿no? Porque ahora nos estamos dando cuenta cómo las ciudades no funcionan, las ciudades grandes no funcionan con la pandemia, que los únicos que se están salvando, por así decirlo, son las ciudades más pequeñas donde la gente se cruza menos. Ahora, es que de hecho las ciudades han sido posibles gracias a las vacunas, o sea, hasta antes de la electricidad y las vacunas, simplemente Londres era un hervidero de plagas que la mitad de la población se moría y venían otros. Se iba reemplazando la población periódicamente. Las ciudades modernas, el nivel de hacinamiento en el que vivimos ha coevolucionado con la capacidad de evitar, eh, digamos, los impactos sanitarios que tiene vivir apiñados. Sí, totalmente. Pero bueno, también es esto de que cuánto puede el ciudadano participar en el proceso de diseño de la ciudad y que cada vez más los diseñadores están envueltos en esos procesos participativos,
Eso es súper interesante para mí, como fenómeno, como tendencia, ¿entendés? Nosotros, por ejemplo, tenemos en las bibliotecas de Finlandia, hay una figura que es se llama el diseñador de interacción, pero no como interacción entendida como la interacción hombre-máquina, sino es como la interacción con el público. Entonces, la idea es que cuando se construye un nuevo edificio, hay alguien que está mirando cuáles son cuáles son las maneras de usar los espacios públicos y qué necesita la gente, qué necesitan los jóvenes, qué necesitan los que están más en la calle y necesitan como lugares, en nuestro caso, calefaccionados. Entonces, tener a alguien, o sea, no directamente llamar a una oficina de diseño, sino tener a alguien desde la biblioteca que esté pensando primero en las necesidades del barrio y después pensar, bueno, que esto es lo que necesitamos para los arquitectos. La oficina se tiene que cambiar de lugar, por ejemplo, viene un grupo de diseñadores a hacer no sé cuántos workshops con nosotros para ver cómo queremos trabajar. Después el problema que hay ahí es que hacen un montón de workshops, nos preguntan lo que queremos y después hacen lo que se les ocurre. Pero bueno, hicieron los workshops. O sea, lo que está pasando acá es que por lo menos en los contratos existen esos talleres, ¿sí? Existe la instancia donde se le pregunta a la gente. El problema que hay es que muchos no saben, o sea, no saben qué hacer con esa data y cómo hacer de esa data algo que sea, o sea, cuando vas ahí les decís, pero yo no quiero una oficina abierta, no sirve porque ellos tienen, o sea, necesitan, no sé, qué es lo que está pasando con todas las oficinas abiertas en tiempos de la pandemia. Tenemos, por lo menos mi oficina es una oficina para que supuestamente tienen que entrar 75 personas, en realidad entran físicamente 50, o sea que siempre había ¿cómo era? Un cuarto que no podían venir a la oficina, o sea que siempre había gente haciendo trabajo a distancia, nunca podíamos ir todos a la vez. Ahora con la pandemia no puede ir nadie, porque en un espacio abierto no podemos trabajar. También que me quedo pensando, que es que el diseño aparece cuando surge rigidez posterior. A ver, recuerdo el modelo este de las distintas capas de velocidad de cambio de la arquitectura, ¿no? Donde la estructura del edificio cambia cuando cambia el edificio, básicamente. Mientras que las sillas las puedo acomodar en cualquier situación y hacer situaciones informales y rediseñar el espacio en una, en un plano en el cual tengo un muy bajo costo para cambiar mi decisión, ¿sí? Entonces veo también como los procesos de diseño a veces los podemos entender más con esta cuestión donde hay rigideces posteriores y donde lo que hagamos va a tener un impacto futuro en la vida de la gente en cosas que después no va a poder alterar, como un edificio o como los espacios que no se hayan considerado o las conversaciones que no se hayan tomado en cuenta. Después va a haber algo subóptimo en la informalidad que va tratando de resolver lo que el diseño no previó. El tipo de cosas que nosotros hacemos son tan abstractas que lo que intentás es que sean posibles algunas cosas en el momento de la materialización. Pero yo, por ejemplo, tengo muchos proyectos donde la materialización no la hago yo. Entonces no podría decir que es un proceso de diseño. Yo suelo plantearle esto muchas veces a los chicos cuando están estudiando que las cosas en el manual están para que se entiendan, porque es una exposición, pero no es que la cosa hay que hacerla de manual. La realidad es que, por lo menos en el sector público, tenés que ser muy creativo y muy adaptable. Pero, por ejemplo, si querés que te cuente, uno de los proyectos donde yo estoy trabajando ahora es con los inmigrantes ilegales. Es un programa para ver cómo se puede hacer con los inmigrantes ilegales. Hay algunos inmigrantes acá que no vuelven a sus países y Finlandia no los puede deportar porque los países no los aceptan si la persona voluntariamente no quiere volver. Ese, por ejemplo, es un caso muy conocido con los iraquíes. Entonces vienen acá, piden asilo político, no lo tienen, o sea, no tienen como la categoría de refugiados y no se les da ese asilo político porque no pueden probar que en realidad están en riesgo y ellos deciden quedarse acá como ilegales.
pero no se puede, o sea, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, la idea es, bueno, tener nuevas ideas, cómo se puede hacer para que no, para que eso no genere una situación muy fea para la persona y a la vez para el país una situación de inseguridad, ¿cierto? Porque por una cuestión de derechos humanos aún todas las personas tienen derecho a tener el básico de salud. Bueno, o por ejemplo, para que no se transformen en víctimas del tratado de blancas. Entonces, lo normal en un proceso de diseño, ¿qué diríamos los diseñadores? Bueno, anda a preguntarle a ellos. ¿Cómo ir a preguntarles a ellos? Ah, si voy a poner un aviso en el diario y les voy a decir, a ver, inmigrantes ilegales, vengan al Ministerio del Interior que yo quiero ver si podemos, es muy difícil. Entonces lo que hacemos es planear mucha colaboración con las ONGs que tienen contacto con este grupo de gente. Y tratamos de armar diferentes situaciones donde ellos nos dicen qué es lo que les parece que podemos hacer. Entonces todo es una cuestión de cómo lo que ellos nos dicen que les parece que tenemos que hacer, cómo realmente se puede implementar teniendo en cuenta las leyes de Finlandia, ¿cierto? Entonces el programa es como un tira y afloje de un montón de cosas que hay que tener en cuenta para ver qué es lo que se puede hacer que sea legal, a la vez bueno para la sociedad y bueno para esas personas. O sea, como no es tan obvio y muchísimas veces hay que tener muchísimo cuidado cómo se escribe, muchísimo cuidado cómo se habla de estas cosas, y muchísimas veces te sentís que, uy, ¿vamos a poder realmente hacer algo con esto? Y todos queremos hacer algo y realmente hay como mucha, muy buena voluntad, pero un montón del trabajo de un diseñador ahí es en ver cómo se puede hacer de la colaboración entre los expertos, las ONGs y las autoridades, que no solamente son las autoridades debajo del Ministerio del Interior, sino todas las autoridades del gobierno, pueden llegar a como nuevas ideas para resolver el tema. Son problemas complejos, con muchos interlocutores, algunos de los cuales vos no tenés acceso, como me contabas, ¿sí? No tenés acceso directo a los inmigrantes, exacto. por razones bastante complejas, de desconfianza, por lo menos, ¿no? Empecemos por ahí. O sea, gente que justamente lo que no quiere es que la descubran, ¿sí? Que está. Y que No puede quiere ser que. riesgoso tratar con las autoridades, porque algunos sí se pueden deportar. Entonces, no es que todos los ilegales no se pueden deportar. Hay algunos que sí y otros que no. Entonces, no es fácil abrir. No es como ir a buscar, ¿entendés? Clientes de un supermercado para hacer un testeo. También tenés de stakeholder a la sociedad, porque vos estás modificando el tejido social con estas acciones. Digamos, en Europa está todo el tema, sobre todo con el tema de Siria también, ¿no? De inmigración. Y ahí, Sí. no sé en Finlandia cómo está tratado socialmente y políticamente, no sé cómo está el arco político al respecto y la sensibilidad, pero en definitiva, todo lo que vos me contás son cuestiones que, además de ver qué hacemos hoy, tienen consecuencias a largo plazo, porque esa persona tendrá hijos, o sea, hay una proyección de futuro en todo esto que vos me contás. Es un diseño en escalas también temporales distintas. Totalmente, y es un diseño como muy de esas, o sea, nosotros recién hacemos un programa para facilitar que otros después implementen algo, ¿entendés? Pero no es que decimos, bueno, hay que hacer un app para tal cosa y nos ponemos a hacer el app. Es como, bueno, hay que investigar si más información a los países de origen de estas personas podría facilitar que este tipo de fenómenos no suceda. O si tenemos que dar más información a la gente acá, ¿cómo se la podríamos dar? O sea, como por ejemplo, con temas de comunicación hay mucho para hacer ahí, ¿cierto? Pero lo que nosotros hacemos es como las bases y eh, pero no las ideas de cómo concretarlo. Lo que están desarrollando entonces es lo que es el diseño estratégico de todas las acciones que van a venir después, de diseño o otro tipo de acciones. No sé qué otras acciones pueden ustedes estar No, impactando.
vos y yo lo llamamos de diseño, pero o sea, es la implementación. Después que sea una implementación de diseño y haya diseñadores envueltos, puede pasar o puede no pasar, depende quién haga qué. O sea, la idea es que es un programa donde hay como acciones que tienen que repercutir en la situación de esta gente, ¿cierto? Y lo que todos queremos es como respetar sus derechos y, o sea, que todos puedan vivir en paz y, como dice Marta Nussbaum, hacer uso de sus capacidades, ¿no? Esta inserción del diseño en la política pública, que no es desde la ejecución de lo que un político decidió, sino desde un trabajo previo a la decisión política en muchos casos, ¿sí? No es la ejecución de la campaña política, es la ejecución que vos planteás o sea, no es, vino un político, decidió esto y hacemos entonces, nosotros diseñamos la ficha y la app, ¿sí? Hay una cuestión mucho más de fondo. Y cómo eso, espero, sería lindo, con el tiempo empieza a cambiar un poco el mapa de las decisiones políticas. Hay una cosa que decía, me acuerdo que de Grace Tyson, que decía, cómo en el Congreso, y esto en todos los países del mundo, ¿no? Si vos te fijas, los senadores, diputados, etcétera, son todos abogados, abogado. No hay nadie más representado. ¿Dónde está el resto de la vida en la política? Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, esto de que sea toda gente, son abogados o gente de las ciencias sociales, por lo menos mis colegas, o la gran mayoría de mis colegas. Y entonces, bueno, tienen una manera de trabajar muy minuciosa y muy interesante, que es lo que yo estoy como testimoniando día a día, y a la vez creo que se pueden beneficiar muchos de trabajar con nuevas herramientas. Entonces depende mucho de lo abierto que sean ellos para poder traer nuevas maneras de hacer las cosas a eso. Pero nosotros como oficiales del gobierno, lo que hacemos es hacer buenas preparaciones para que después otros tomen las decisiones. O sea, nosotros preparamos una lista de posibilidades de intervención y posibilidades de acción. Y después depende el gobierno cuáles vayan a ser las que aprueben, ¿entendés? Qué tipo de intervención estén más interesantes. Pero si uno prepara muy bien algo y lo sabe articular y muestra que, por ejemplo, ese algo que estoy proponiendo tiene el apoyo de las ONGs, de los expertos y de las diferentes autoridades, eso ayuda. Mariana, vos hace muchos años que estás trabajando en diseño para políticas públicas, para gestión pública. Y hay una cosa que quizás sea interesante, encontrar los espacios de coincidencia con una línea que veo que lo que es la visión de negocios va avanzando en los últimos años a una visión de mayor propósito, menos centrada en la codicia, ¿sí? Que es algo que creo que es positivo. Y también la gestión pública a veces va avanzando en espacios de considerar a los ciudadanos, no digo como clientes, pero en algunas situaciones donde no son simplemente gente que hace lo que se le ordena, entre comillas, ¿no? A nivel Sí, político. bueno, es lo que nosotros los diseñadores hablamos del diseño centrado en las personas. Así como avanza en el sector privado, porque se sabe que es una manera de generar más dinero también, esto de pensar en la gente a la hora de diseñar, también avanza en el sector público porque es una manera de facilitar los trámites, facilitar los servicios y hacer que realmente la gente los use con menos obstáculos. Pero También hay vos, una como cuestión. consultor, ¿trabajás para el sector público o no? Sí, a ver. Nosotros lo que vemos son, en todas las organizaciones con las que trabajamos, Mariana, vemos situaciones culturales que son el mayor impedimento de cualquier avance o cualquier cambio, ¿sí? Y ahí hay el mayor obstáculo que yo veo es el doble discurso. La falta de sinceridad eh, en las propuestas, en las proposiciones. Veo que tanto en el sector público como privado se declaran cosas que no coinciden con lo que realmente se premia. Y eso es histórico, eso no Sí, es una cuestión moderna. sí. Y en las organizaciones de cualquier
tipo, públicas o privadas, lo que sucede es lo que se premia, no lo que se declara, ¿sí? Entonces sucede muy a menudo que hay una nueva gestión o un intento de renovación, y la gente escucha con escepticismo y dice, bueno, vamos a ver cómo es esto, y al mes ya va viendo qué es lo que realmente funciona y qué es lo que no. Nos ha pasado de trabajar en empresas y en áreas públicas que nos esperan, ¿no? El cambio como una cuestión que trae a alguien, lo trae el cambio, acá está, se los traigo, hecho, ya está resuelto el problema. Vemos que eso claramente no funciona si no es acompañado de cambios en las conversaciones. La gente dice, no, acá es así, no, porque esto no es una cosa, una fuerza de naturaleza. Acá las conversaciones son así, hay que cambiar las conversaciones como sustrato para que cambien las cosas que suceden. Eso que vos decís tiene que ver como también con las estrategias de las organizaciones, que las organizaciones dicen, bueno, nuestra estrategia principal es servir bien al cliente, pero después no, a la parte que se dedica al servicio al cliente no le dan más recursos. Entonces, no necesariamente eso sucede, lo que pusieron en su estrategia. Entonces, para mí Exacto, es muy importante que ese trabajo de estrategia se haga de una manera participativa y colaborativa con todos, para que sea realista. Ahora, por ejemplo, nosotros, cuando yo entré al Servicio Nacional de Inmigración, acá mis jefes decidieron armar un laboratorio de innovación y diseño, ¿no? Inland Design, que es donde yo empecé a trabajar. Las cosas, o sea, uno siempre que entra a una organización entra como de la mano de alguien y ahí se va abriendo el espacio y ahí nos dieron muchísimo apoyo para poder ir y tomar otros espacios, ir y ofrecer diseño en lugares donde no estaba como pensado que nosotros podíamos intervenir. Ese apoyo es fundamental porque sin ese apoyo no podemos hacer nada. O sea, si no me dicen, vos podés ir ahí, o sea, primero obviamente yo tengo que demostrar que mi intervención ahí vale la pena, que no estoy diciendo, no estoy queriendo ir ahí solo porque me parece interesante a mí, ¿no? Sino porque tengo algo para aportar. Pero ese apoyo es fundamental. Yo suelo decirle a nuestros clientes, nosotros podemos llegar tan lejos como los recursos y autoridad que ustedes nos brinden. Sí. La mayoría de los casos se esperan soluciones mágicas. El diseño es un proceso transformador y la transformación necesariamente implica tener claro qué queremos dejar atrás. Hay clientes que dicen, yo quiero más, ¿no? Más, más, más. Pero llega un punto que decís, ¿qué estás dispuesto a transformar? Digamos, un caballo, si le agrego alas, no va a volar. Tiene que perder otras cosas, tiene que perder peso. Un animal de media tonelada, no o sea, las alas ocuparían un estadio de fútbol para levantar el peso ese. Entonces el caballo, digamos, las aves, para poder volar, han resignado otras cosas, ¿sí? No tienen manos, por ejemplo. Hay cosas que la transformación implica dejar algo y poner otra cosa en su lugar a veces, no simplemente sumar, seguir sumando. Y otro es el apoyo que vos tengas adentro de la organización. Y ese apoyo se consigue a través de trabajo bueno y de calidad con ellos. Y a través de confianza. Si no te tienen confianza y si no trabajaste un tiempo para ellos, no hay manera que puedas tocarle la vaca sagrada, porque en todas las organizaciones hay una vaca sagrada. Entonces, hay espacios donde se puede entrar y espacios donde no se puede entrar. Entonces, todo el tiempo uno está como tanteando, a ver, bueno, ahí puedo llegar, no, ahí no puedo llegar. Entonces, todo eso, por eso yo siempre yo creo en el trabajo de adentro de las organizaciones, porque me parece que si nosotros entendemos bien sobre la sustancia del problema, sobre el contenido de los que estamos trabajando, que no es solamente entender sobre los métodos, también tengo posibilidades como diseñadora de ofrecer soluciones más creativas y más audaces. Si yo no entiendo qué es lo que pasa en inmigración en mi país, no hay manera que pueda
tener la posibilidad de entender cómo armar la colaboración con ese grupo de personas. Entonces, por eso me interesa esto de estar adentro de una organización. Lo que me gustaría, que todavía no me pasó, es estar mucho tiempo adentro de la misma organización, porque también eso hace que la gente te tenga más confianza y entienda que cuando le propones algo, no le estás proponiendo eso porque tenés ganas de probarlo, sino que le estás proponiendo porque pensás y crees que eso vale la pena hacer y que no es, o sea, como un consultor externo que después le viene una boleta, o sea, después le viene una cuenta, ¿no? O sea, si yo soy un consultor externo y le digo, bueno, tenemos que hacer una serie de design sprints, que ahora ¿no? Les encanta a todos. Entonces, te voy a hacer 10 design sprints con 10 equipos adentro de tu organización. Eso es ¿no? Eso se cobra carísimo. El problema no es si se cobra o no se cobra. El tema es si eso es un valor o eso es algo, es un negocio para una sola parte, ¿sí? Y puesto del otro lado, aunque sea gratis la intervención, si es desacertada, de todas formas sigue siendo desacertada. Entonces, yo veo lo que decís, hay un negocio que mucha gente tiene de vender cosas que no sirven para nada. Y ese vender puede ser que incluso sea gratis. Hay prácticas que se venden, que están de moda, ¿sí? Y que se vende el workshop y después no hacemos nada con eso. O sea, pegar post-its en la pared no cambia la realidad. Y también sabemos, hay gente que dice, bueno, nosotros hacemos eso porque nos lo piden. Y a mí me importa muy poco eso, no es la visión que tengo. Por otro lado, también del otro lado de desconfianza, a veces por falta de imaginación, a veces por más que vos tengas resultados en otra área o en otro proyecto de la misma área, no importa, sigue habiendo desconfianza porque gran parte es un acto de fe. Construir el futuro es un acto de fe, es confiar que el otro o yo mismo, ¿no? Confiar en una capacidad propia o ajena de algo que en muchos casos hay tantas conversaciones que no se han tenido y tantos miedos instalados, tantos terrores, ¿no? Es decir, si funciona así, ¿para qué lo van a cambiar? Y en realidad que no funciona, pero por lo menos nadie me echa la culpa. En muchos casos, en cualquier estructura, pública o privada, quien tiene el coraje de cambiar algo, queda expuesto. Entonces es más fácil bajar la cabeza y silbar bajito que no se note, porque si yo levanto la mano, ahora la culpa va a ser mía. Entonces hay un montón de cuestiones que son de mecanismos sociales, más de pequeña escala, ¿sí? En lo que es cómo lograr un cambio que depende de también lo que esa organización realmente promueva y premie. Si la persona que lleva adelante un proyecto queda expuesta, queda sola, todos están juzgándola, ¿sí? Versus que esa persona reciba el apoyo que diga, no, no, lo que está haciendo Mariana es importante, no se hizo nunca y tenemos que apoyarlo. Eso también es un precedente para que otro mañana pueda o no hacerlo. Y no solamente es un caso de demostrar competencia profesional o demostrar resultados. Nosotros llevamos, mira, hay una conversación que creo que eh, ya está anticuada y que la seguimos teniendo porque creo que estamos teniendo una conversación sustituyendo a otra más difícil. Entonces nos quedamos con una que parece más, que parece que es la verdadera conversación, pero no lo es. Simplemente es más fácil tenerla. Hay una pregunta, si querés, del lado de negocio, que es ¿cuál es el valor del diseño? Como si tuviéramos que mostrarle al negocio que el diseño tiene un valor. Y si uno se fija, hoy por hoy, cualquier ejecutivo con el que uno habla y cualquier político con el que uno habla, tiene el teléfono que tiene en la mano y maneja el auto que maneja. Eso son campos donde es innegable que el diseño ya es indispensable. Sin diseño ahí no hay posibilidad de que exista ese producto. ¿Quién va a salir a vender o a proponer un auto o un teléfono que no tenga diseño? Que el sistema operativo no esté diseñado, que el teléfono no sea cómodo. ¿A quién se le ocurre? Ya no es una conversación. No tenemos que demostrar eso. El problema es que la gente con la que hablamos no entiende cómo vender el diseño, en el caso de las cuestiones de empresas privadas, y en el caso de las gestiones públicas, cómo se inserta en la vida de la gente. No es que el diseño tenga que demostrar si tiene valor o si tiene lugar o si puede lograr resultados. Sobran ejemplos. Yo creo que el escepticismo al que nos enfrentamos con nuestros interlocutores tiene otra raíz. Puede ser falta de imaginación, puede ser miedo,
Pero creo que si nos sumamos a la conversación que a veces se propone de la persona que nos niega recursos, nos niega autoridad, para resolver su propio problema. Como decías, Mariana, nosotros no le proponemos a nuestros interlocutores algo porque nos parece lindo, lo proponemos porque entendemos que esa es la forma de resolver el problema y en muchos casos además tenemos la muestra de que esa es la forma de resolver el problema. Pero otro lado, la respuesta ahí es no te creo. Yo estoy más cómodo sin hacer nada, ¿sí? Porque mi costo de no hacer nada es Bueno, cero. pero a vos ya te llamaron, o sea, a vos ya te llamaron a la empresa, con lo cual algo quieren cambiar. Y a mí me da la sensación que los consultores tienen esa cosa que por ser externos y por venir y cobrar mucho, por lo menos acá a los consultores se le paga muy bien en general, lo que generan es como mucho respeto. Entonces, sus horas de trabajo y su decir es como muy escuchado. En cambio, por ejemplo, los que trabajamos desde la organización, como nos ven todos los días y nos ven sufriendo los mismos fastidios cotidianos con las mismas herramientas que tenemos que son muy difíciles de usar, eso genera como un poco menos de como sí, de confianza para atreverse a hacer cosas diferentes. Para mí no es una falta de imaginación, sino que me parece que la imaginación es una cosa que hay que trabajarla, que hay que practicarla y que los diseñadores estamos muy entrenados en eso porque siempre confiamos en nuestra imaginación, confiamos en que hay un momento del proceso de diseño que no sabemos qué vamos a hacer, qué es lo que va a pasar y confiamos que se nos va a ocurrir y que no tenemos la idea y está todo bien, sabemos que es así. Bueno, en otras áreas del conocimiento no es tan así, porque si vos pensás, o sea, la gente de ciencias sociales muchísimas veces el tipo de investigación que hace es como investiga cómo existe un suceso, cómo se armó una cierta situación, pero no lo investiga a través de una intervención. Hay gente que hace investigación, acción, que no es la gran mayoría. Entonces, esto de hacer experimentos en el gobierno, esto de usar y apoyar la imaginación pública es una cosa nueva y yo creo que es parte del rol de los diseñadores ahí, que no es solamente esto de facilitar o visualizar, ¿no? Que obviamente visualizar y facilitar son como herramientas que tengo como el lápiz, ¿cierto? Es lo que yo sé hacer. O sea, pero me parece que esto de estar apoyando y tocando los límites de hacia dónde se va es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Es lo que, o sea, es esto de apoyar la imaginación pública para que aparezcan nuevas ideas en la colaboración de mucha gente que tiene que estar, ¿no? Que tiene que estar colaborando para sacar una idea nueva, pero que Sí, no es necesariamente para mí una falta de imaginación, es que es una falta de confianza a la imaginación. como decías, Mariana, uno en la carrera, en la facultad por lo menos, llegando, yo me acuerdo que en segundo año fue cuando empecé a verlo, en compañeros míos también, ¿no? Que era, no sé qué voy a entregar, pero me imagino que voy a llegar al día de la entrega con una carpeta y dentro va a haber algo muy lindo. Uno empieza a confiar en que no tengo la idea ahora y no sepa, ahora que me pidieron que lanzaron la consigna, que ahora no tenga clara la respuesta, que no la tenga en el bolsillo, no es un problema, porque es un proceso. Y eso nos llevó 2, 3 años empezar a entender que eso es así. Pensaba, Mariana, que hay gente que no ha estado nunca expuesta, como estuvimos nosotros en la facultad, para empezar a hablar. En la facultad pasamos todos los días durante años viviendo esa dinámica, o sea, no sé, 365 por 3, ¿sí? No sé, 1000 días. Hasta Sí. que empezás a decir, no tengo por qué tener respuesta en el bolsillo, sé que la voy a encontrar. La gente que en toda su vida no ha estado expuesta una sola vez a una situación de poder confiar en que mañana podés tener la respuesta. Y si no la tenés a la mano, usted no sabe, ¿no? Esa cuestión que genera educación, no sé en Finlandia cómo será, pero que conocimos nosotros en Argentina, es una educación que castiga no saber la respuesta correcta en el momento que se la pide, ¿sí?
Y lo que nos cuesta mucho, creo yo, es esa confianza, como decís vos, en la imaginación, creer en la imaginación, no en la mía, sino en la imaginación en sí misma. La del grupo de gente, ¿no? Es Claro, más, yo en general no soy la que traigo las ideas buenas, exacto. porque Pero la no imaginación, conozco del contenido suficiente. para mí la función de un consultor, uno lo que puede ofrecer desde ese espacio es una experiencia en múltiples industrias donde uno se puede sistematizar y encontrar los puntos de contacto, o capaz uno se vaya especializado en una industria en particular, ¿sí? No es mi caso. Al estar trabajando con múltiples industrias, uno va ganando visiones diferentes, ¿sí? Pero creo que la principal función, por lo menos la que yo presento, es ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones. No a venderles una solución empaquetada que la voy a vender en escala a cientos de clientes, porque eso claramente no es una solución. Y el hecho de que nosotros también nos ha pasado, hayamos logrado iniciar o facilitar las conversaciones para lograr empezar áreas de diseño dentro de empresas que no la tenían, ¿sí? Para mí ese fue el mayor valor que podemos ofrecer, que es justamente la autonomía de las organizaciones con las que hablamos. Fíjate la diferencia, para mí la diferencia fundamental, creo que hemos hablado en Diseño de Diáspora, entre la agencia y la consultoría. La agencia tiende a tener un modelo de negocios basado en entregables sin ejecución, ¿sí? Entonces, el modelo de negocios de agencia suele ser hacer que su cliente sea dependiente de esa agencia para poder producir lo que necesita producir en ese campo, ¿sí? Entonces, yo tengo un community manager, un diseñador, una diseñadora, una serie de gente, y voy armando un equipo, y el día que el cliente no me mantiene el equipo, todo eso se derrumba. Y el cliente, de pronto, encuentra que no tiene nada, ¿sí? Entonces hay una cuestión de generar dependencia en las agencias de un servicio de provisión recurrente comparable a como cuando a uno le cortan la luz, el gas o el agua, ¿sí? La agencia va a tratar de generar cuentas que dependan mucho de su mantenimiento. Y para mí la consultoría lo que tiene que formar es la capacidad de los clientes de generar decisiones por sí mismos, mejores que las que tenían, de construir sus equipos, de ganar autonomía, no la de la provisión interminable de cosas, como decía, soluciones en un bolsillo. La realidad es que si ellos generan un equipo de diseño interno, también van a necesitar más apoyo externo, ¿no? Porque quiere decir que entendieron cómo puede, o sea, no necesariamente el trabajo se queda ahí. Muchísimas veces lo que pasa es que se duplica el trabajo. En las organizaciones estas que no tuvieron diseñadores de servicios antes, al principio es, ¿y qué vamos a hacer? Y después es, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Hay que empezar a priorizar porque no se puede hacer tanto trabajo. O sea, como en general, si uno hizo el trabajo bien de instalarse e integrarse en la organización, lo que termina pasando es que hay mucho por hacer. Y sería maravilloso si nosotros pudiéramos también armar un equipo de diseño con consultores externos apoyando las actividades que hacemos. Trabajo sobra, siempre. Siempre va a haber cosas que nosotros veamos que sería bueno hacer o que estaría faltando hacer. Lo que falta muchas veces es la decisión de encargarlo, no importa si es un equipo interno o externo, ¿no? Falta la decisión de llevarlo adelante, porque siempre en lo que es cualitativo es posible avanzar, todo es perfectible. Lo que falta muchas veces es la visión y el compromiso de priorizar eso o de darle forma. Nosotros nos pasa, mira, em, tanto en gestión pública como gestión privada, muchas veces los objetivos de la organización son confusos intencionalmente, pues las conversaciones nadie está dispuesto a tenerlas, y la realidad es que, independientemente del ámbito, la gente con la que hablamos, nuestros interlocutores, a los que les planteamos muchas veces la posibilidad de mejorar resultados, ¿sí? Para los usuarios finales, en definitiva, los ciudadanos, los clientes, muchas veces no están interesados en eso, sino que su mayor interés es su permanencia en la organización. Ningún cliente nuestro, sea un gerente o un político, va a estar interesado en resolver un problema a costa de su propio cargo. La verdad es que todo el mundo va a tener primero su cargo, ¿sí? Toda persona y toda organización va a tender a perpetuarse.
Y en segundo lugar, puede considerar lo demás si es que no le genera una situación que quizás sea incómoda. Y nos ha pasado, mira, en gestión pública, por ejemplo, que nuestro cliente, en lugar de resolver el problema de su gente, porque este era un sistema de gestión interna, la gente perdía un tiempo increíble en un montón de procesos que eran técnicamente, conociendo GOMS y otras, Solucionables. conociendo GOMS y otras técnicas, era una cuestión de aplicar la metodología, no era una cuestión creativa el problema, era una cuestión de mapear todo lo que eran los procesos que eran muy desprolijos, ¿sí? Y simplificar todo el camino para que algo que llevara un día se pudiera hacer en media hora, por decir algo, ¿sí? Pero este interlocutor no estaba interesado en eso, que eran los resultados que estábamos logrando, sino que planteaba que no era disruptivo. Lo que quería era algo para presentar en una reunión a su superior y embelezarlo y mostrarle qué innovador que era. Y quería poner, por ejemplo, recuerdo el login, ¿sí? Decir, ¿por qué no ponemos un video en el login y la gente que vea? El login lo vas a ver todos los días. O sea, la primera vez que lo viste ya está bien, la segunda te aburrió. Y además decíamos, pero hay un problema, está bien, ¿sí? Podemos poner un video, claro que lo podemos poner. Lo que sucede es que hoy la página de login no carga porque no da noche banda para cargar un cuadro de texto. No es que la gente no se fascina porque la pantalla de login es aburrida. La gente no se puede loguear porque no carga. Y esta persona no estaba entendiendo el problema que tenía su equipo y su organización. Y esta persona no era clara en sus declaraciones y decía, yo quiero quedar bien con mi superior. Primero que nada, y después seguimos hablando, hagámoslo. Pero si decía, yo quiero experiencia de usuario y que tengamos una buena experiencia de usuario y le explicamos de qué se trata. Sí, bueno, y la usabilidad es importante y no dice todo eso porque cree que es lo que queremos escuchar y no es sincero en sus declaraciones. No es posible coordinar acciones de forma efectiva. Y eso va a ocurrir siempre. Todos los seres humanos van a tener siempre preocupaciones egoístas. Lo que yo abstraigo de ese caso es que la realidad es que siempre cuando te convocan a un proyecto, te convocan para hacer algo que después se redefine 8.000 veces. Y que uno tiene que entender qué es lo que él quiere y qué es lo que uno puede hacer que realmente sea útil. Eso pasa mucho para mí, porque por esto de que estamos entrando en organizaciones donde nunca colaboraron con alguien que hace experiencia de usuario o alguien que hace diseño de servicios. Entonces, para mí está buenísimo que me llamen. O sea, ya que alguien se contacte conmigo, está buenísimo. Ahora, en general, o sea, lo que yo tengo que hacer es en esa charla del principio tratar de entender qué es lo que pasa y dónde puedo intervenir porque me da el tiempo, me dan los recursos de mi trabajo y dónde no me interesa intervenir y que igual necesita esa persona ayuda. Entonces, o sea, es como una especie de negociación al principio que me parece muy interesante. En general, siempre como en nuestro grupo de trabajo, esa negociación la hice yo para definir bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Porque en general nosotros nos pasa que nos vienen muchísimos proyectos, más de lo que podemos agarrar. Entonces, tenemos que entender y definir nuestro rol. Vamos a ser socios de este proyecto y seguir todo el proyecto, ir a todas las reuniones y ver en dónde podemos intervenir. Vamos a hacer, en este proyecto vamos a ser solamente consultores externos y les vamos a decir, bueno, cuando tengas algo, me lo consultas y nada más, o vamos a ayudarlos a rearmar todo el proyecto y como ampliar el espacio del diseño desde cero, tratando de pensar quiénes son los socios que no están invitando y que tendrían que estar invitando para armar ese proyecto y que realmente sea lo que nosotros y nos imaginamos que podría llegar a ser. Pero no, o sea, está claro que, por ejemplo, hay veces por lo menos a nosotros nos llegan proyectos muy interesantes que no necesariamente podemos tener el rol que queremos por una cuestión de recursos. Para mí es muy importante que nosotros tengamos como la libertad, tanto trabajando desde afuera o desde adentro de las organizaciones, para poner en tela de juicio lo que te están pidiendo. Y a la vez la gente te ve
como que venís a hacer eso. Entonces también están esperando un poco que hagas ese trabajo. Vos querías que salga alguna nueva idea de esta conversación, ¿no es cierto? Una nueva idea, yo creo que hay algo que no está pasando y que no entiendo muy bien por qué, que es, ¿por qué no estamos colaborando más? ¿Por qué tenemos que trabajar o en el sector público o en la consultoría? ¿Por qué no tenemos como una manera más flexible en donde uno pueda decirle a otro, che, ¿por qué no venís a este proyecto? Y es como si no estás adentro de la misma organización, contratar a alguien externo y sin embargo podríamos hacer pequeñas colaboraciones o consultorías o apoyarnos más y me parece que eso no está pasando. A mí me parece que me llaman un montón, por ejemplo, para dar clases en otros lugares. Y bueno, está, ¿no? Estudié mucho, entonces entiendo que la gente me quiera para dar clases porque tengo todos los papeles. Pero me gustaría que me llamen también para trabajar conjuntamente y colaborativamente. Y eso me parece que a pesar de que tenemos las herramientas, ahora estamos trabajando todos en casa, perfectamente podríamos colaborar un poco más. Y cuando se habla del futuro del trabajo, que es algo que tocamos brevemente, yo espero que no sea así que uno trabaje en una consultoría o en el gobierno en Argentina o en Finlandia, sino que haya un poco más de flexibilidad de, bueno, estoy trabajando un poquito acá y un poquito allá y un poquito en otro lado y sea más posible las colaboraciones geográficas y que las colaboraciones entre sectores. Te mando un besote grande. Un placer hablar con vos. Dale. Igualmente. Muchas gracias, Mariana, por tu participación. Los esperamos a todos en el próximo episodio de UX Minds y recuerden que pueden volver a escuchar este podcast buscándonos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como UX Minds.